Construí esta casita en el campo y me voy a alimentar con esta ave. ¡Qué ricura! Mi día empieza así. Así es que acompáñenme. En este lugar es donde voy a construir una casita o una chocita de campo. Es así cuando nosotros llegamos así en plena montaña, pues tenemos que realizar una casita pues donde nosotros tengamos que escampar de la lluvia o ya sea del sol. O si no, también donde tener que cocinar, porque acá en el campo es al aire libre, rato menos pensado, llega la lluvia o el sol, pues, y ya tenemos nuestra casita donde escamparnos. Entonces, pues, como ven ustedes, aquí está una montaña grande, y también hay, quizás también de algunos tiempos atrás aquí, unos platanitos que están, hay evidencias que hemos venido hace, pero nuevamente estamos acá, en este terreno, como les digo, aquí va a ser el lugar donde vamos a realizar la casa. Ahora sí, vamos a empezar con limpiar primeramente el piso. Acá tenemos muchos árboles en donde estaremos ya realizando nuestra casa de campo. Entonces esta casa nos servirá para nosotros, para todo, como les digo. Y si es posible, a veces nos coge la noche, como estamos lejos, se puede quedar hasta para dormir. Entonces acá va a ser, estoy adecuando ya el terreno o ya el piso, ¿dónde va a ser? Entonces acá es donde vamos a tener la casa ya para llegar nosotros, para realizar nuestros cultivos. Y recién avanza a llegar mi cachorro, también me está acompañando. Y acá entonces vamos a realizar, ya cogiendo los primeros parantes, digamos así. Ya, esto va a servirme casi como el primer parante. Acá tengo otro, no muy grande, una chocita donde nosotros ya nos adecuamos, o sea, donde nos acomodamos. Como uno ya es del campo, ya sabe. Ahora sí vamos a coger unos palos, se podría decir. Aquí hay muchos, podemos cortar unos palitos ya adecuados. Acá hay uno, ve. Tenemos que coger unos palitos donde son palos pequeños, nomás acá. Son chozas provisionales, como le estaba contando yo, que nos sirven de un rato para otro. Aquí no necesitamos de las vigas que estén bien cuadradas ni nada. Acá, como estamos en el campo, tenemos a la mano nuestros árboles y justo nos sirven para eso. Ya tengo uno para acá. Esto podría ser para acá, más o menos. Nosotros vamos a parar al cálculo nomás. Esto va a ser del centro. Ahí, más o menos donde uno se pueda cocinar, donde se puede escampar del sol y de la lluvia. Y más o menos hasta donde se puede quedar en la noche. Eso ahí. Creo que esto aquí se hace a puro ojo nomás. Eso, esto va a ser con el palo que está ahí. Ya. Acá no necesitamos, como les digo, una barreta ni nada, sino es que aquí utilizamos pura fuerza nomás. Muy bien, suficiente. Continuamos con hacer parar los palos. Y esto más o menos es, como digo, al ojo nomás. Aquí no necesitamos de nivel. Eso. Otro poquito más. Donde ya quede. Eso. Suficiente que donde yo entre nomás. Muy bien. Tenemos esto, la del centro. Y esto viene por acá. Más o menos que esté ahí
Eso. Muy bien. Ahí sí. Entonces, como les digo, esto es rápido. Aquí no necesitamos de que esté un maestro experto en esto. Nosotros, las personas del campo, como dijo don Valentín, si no saben, nos ingeniamos. Acá todo es la habilidad de cada persona que tiene. Muy bien, ahora sí. Ya tengo ya los 6 parantes, ahora sí vamos con el resto. Acá nomás tenemos, como les digo, aprovechamos acá estos arbolitos para realizar nuestra casita. Entonces, súper sencillo y rápido. Muy bien. Acá nosotros más o menos ya vamos dando una forma. Eso. Muy bien ahí. ¿Ah? Entonces, yo lo que traje es nada más mi buena voluntad, mi machete y un pedazo de cabo. Porque aquí no voy a ocupar ni clavos, ni grampas, ni cosas por el estilo. Solamente va a ser aquí a puro amarre. Entonces ya como les estoy diciendo, pues acá ya vamos dando forma. Vamos dando forma y amarrando. Lo voy a amarrar provisionalmente para poder alzar del otro lado porque estoy solo. Eso. Ahí. Es ahí donde debe quedar. Esto encima. Y esto tiene que estar bien amarradito. No queremos que se nos venga sobre nosotros. ¿Quién de ustedes no sabe que en el campo realizamos nuestras casitas o nuestra casita de campo? Es ahí donde ya, acá lo voy a coger más o menos, como les digo, nosotros no necesitamos un nivel, a puro ojo nomás, eso, suficiente, a puro ojo. Entonces esto ya queda ahí, queda bien estable. Eso, muy bien. Hemos puesto el primer palito, la cumbrera o la cumba, como se dice. Estoy llegando ya con el resto de los materiales. Eso. Ahora sí, igualmente. Acá tengo esto. Igualmente lo ponemos acá. Y listo. Eso. Más o menos a una altura donde nosotros podamos estar adentro. Eso. Tiene que estar un poquito más caído porque el agua cuando llueve que baje. He clavado bien. Ahí sí. Uy. Ahí sí le aseguramos con esto que no se caiga y listo. Ya vamos dando forma. Llegamos en un terreno amplio, sin nada, pero acá tenemos lo esencial, lo básico, la madera. Es donde es la parte fundamental que necesita para hacer
una casa, una choza, algo es. Entonces continuamos con nuestro trabajo. Acá tenemos que amarrar igual. Como les dije, estoy solo, tengo que darme modos para realizar. Primero lo amarro ahí y después ya lo vuelvo a poner en su nivel. Eso, ahí tiene que ser para que tenga caída. Bueno, acá como le digo, hacemos a puro ojo. Eso. Acá nos está fastidiando los zancudos. Pero después cuando esté ya nuestra chocita, nuestra casita lista, pues vamos a prender el fuego para ahuyentar los zancudos. Eso. Ustedes me dirán de cuántos han pasado por este proceso. Muchos. Al de menos nosotros, la gente del campo, pues, que venimos a trabajar en el campo, pues, no tenemos dónde quedarnos, pues, tenemos que provisionarnos de una vivienda. Entonces, es así como construimos nuestra vivienda. Muy bien. Eso, ahí es donde tiene que quedar firme y listo. Esto en el campo, la gente que vivimos en el campo, nosotros nos provisionamos de una vivienda muy rápida, muy sencilla y muy cómoda. Entonces ya vamos dando forma. Entonces ahora sí, tenemos que igualmente ya quedar así, de esta manera. O así. Entonces es cuando ya vamos dando forma. Bueno, he culminado ya el esqueleto, el armazón de la madera nomás. Como ven ustedes, no utilicé ni martillo, ni clavos, nada por el estilo. Solamente tuve mi machete y un pedazo de soga o cabo. Ahora sí, nos toca el techo. Es lo más fácil, podemos poner hojas, las hojas anchas que encontremos. Ahora sí vamos por las hojas de platanillos o hojas de cualquier hoja que encontramos, unas hojas anchas que nos sirvan para tapar que no entre la lluvia ni el sol, pues suficiente. Ahora sí, vamos por las hojas porque esto ya está listitico. Quedó bien hechito, ya solamente, como les digo, poner el techo nomás. Vamos por el techo. Vamos por acá en busca del techo. Por acá solamente hay hojas de platanillos.
Estas hojas son muy suaves, eso se acurrucan con el sol. Por acá me voy buscando. Tiene que haber por acá algunas hojas que estén adecuadas para el techo. Vamos a ver, acá creo hay. Estas hojas le voy a poner, ya los vi de acá. Ah, no, pues acá han habido estas hojas. Ojalá me alcance para todo el techo. Y están pasándose estas hojas. Ya han pasado. Y tengo que llevarlos. Acá tengo una planta. Esto creo que me va a faltar. Acá en la montaña conseguimos de todo. Estas son un poco más resistentes al sol y a la lluvia. Y cuando se secan, quedan de esta manera. Así como ven ustedes, esto ya se quita. Y esto es impermeable. Entonces vamos cogiendo los que haya, los que están a nuestro alcance, los que están secos ya no puede servir, pero los que están verdes, así como estos, pues sí lo voy a hacer servir. Acá hay una hoja. Entonces yo llevo arriba y yo sé cómo lo pongo. Aquí hay que ingeniarse nomás. El hecho que haya estas hojas. Entonces, ay, aquí había un chile. Entonces estas hojas tengo que arrancarlos nomás y llevar. No, pucha, estas sí me rinden. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos alcanzan estas hojas para la chocita. He cogido un buen tanto, pero vamos a ver cómo nos queda. Y queda todavía un buen poco. Vamos a ver. Eso. Vamos, ahora sí. Venimos bien distantes de la choza. Pues vamos a ver. Ahora sí, cómo nos queda acá. Estamos llegando ya al lugar con nuestro techo. Vamos a ver. Ahora sí. Madre mía. Acá llegamos ya con nuestro techo y vamos a ver cómo nos puede quedar. Hay que ingeniarse para tapar con esto. Vamos a ver, vamos a ver. Como les digo, vamos a ver poniendo la primera hoja cómo queda. Entonces esto hay que saber entechar. Ah, no, pues ahí sí. Entonces esto tiene que quedar así, de esta forma. ¿Sí ve? Entonces esto queda así. Vamos poniendo y ya verán ustedes cómo va a quedar el resultado final. Así. Entonces ahí vamos subiendo, poniendo el otro y va cobijando sobre el otro. Entonces acá tengo más techito, más hojitas para nuestro techado. Muy bien. Ahora sí, solamente hay que saberlo utilizar nomás. De aquí salen dos. Es así. Entonces lo pasamos por acá y lo doblamos y ya queda. Acá obviamente tenemos que ir aplastando con un palito y ya está. Bueno, vamos a ver el resultado final. Cómo se nos va transformando ya nuestra choza.
Eso. Ahí sí. Eso tenemos que hacer con todas las hojas. Bueno, he puesto 2 filas de estas hojas. Ahora sí tenemos que poner un palito allí para que los aplaste solamente hasta que enseñen las hojitas nomás, porque después ya se secan y ya se quedan estables. Madre mía, pero quedó de primero este tapado, está quedando. Eso, ahí. Entonces ahí igual tengo que amarrarlo y queda ya asentadito. Está quedando de primera. Aquí le cogemos con un palo, como le digo, hasta que se enseñen las hojitas nomás, hasta que se queden ahí dobladitas y ya. Eso. Que no se queden alzadas. Ahí sí. Y vamos con más filas. Hemos terminado el un lado y continuamos con el otro lado de la tapada. Y ya va tomando la forma de la chocita mismo. Exactamente, ahí sí, pues. Ahí sí, ahí sí. Bueno, he culminado la casita acá junto con mis cachorros que me acompañan el día de hoy. Mire cómo quedó de hermosura. Hasta mis animalitos están de contentos por lo que nosotros hemos realizado ya, pues esta hermosa chocita. Así es que, Lucas, ¿no es cierto? Acá tendremos que venir a hacer nuestro almuerzo, a quedarnos algunas tardes. Pues como estamos bien lejos de donde vivimos, pues ya quedó excelente. Miren, de todos los ángulos. Ahora sí solamente me falta los muebles, la cocina y lo que se necesita para dentro de una casa. Así es que ya vamos comenzando a elaborar una mesita. Así es que allá nos vamos. Así quedó mi casita después de unas horas de largo trabajo, de arduo trabajo. Quedó listitica, tapadita, todos ustedes vieron cómo empezamos y así quedó de esta forma. Ustedes dirán, ¿qué va a hacer don Valentín? El siguiente paso me toca realizar una mesita para poner las cositas ahí. Acá entonces me estoy ingeniando. Entonces ya verán cómo queda ya hechito la mesa. A puro ojo nomás. Entonces así. Sí. Entonces acá tengo mi combo. Muy bien. Ahora sí. Acá tengo ya el material listo para mi mesa. Ahora lo que estoy es recortando para que queden
iguales. Vamos a ver cómo van a quedar. Ah, no, pues van a quedar así, de esta forma. Muy bien. Así van a quedar. Estoy culminando ya de realizar mi mesa. Como quedó de excelente. Acá todo con el material de acá del campo. Y acá lo rematamos así. Y listo. Listo mi mesa. Ahí sí. Una camita de este material no quedaría mal. Fui en busca de leña después de haber terminado mi chocita y realizado la mesa, porque ya don Valentín pues quiere poner algo al estómago. Y voy por más leña. Justamente empezó a llover y ya me sirvió la chocita. Ya me estoy escampando ya antes acá. Como siempre yo digo, acá en el oriente es de un rato. Empieza a llover y justo está empezando a llover ya. Unas gotas gruesas que está sonando ya. Tengo la fogata listo ya. Y esto es lo que tengo para la alimentación de hoy. Entonces, esto tengo que poner salsita y al fuego. Vamos a lidiar solamente con la salsita nomás acá. Estamos dentro de la montaña pues y que haya la sal y con qué alimentarnos es lo suficiente. Vamos a poner la salsita por acá, por todo el cuerpo, por acá también, que se pase bien de sal. Entonces queda listo y acá tengo un palito para pasarlo por aquí y llevar a la fogata. Madre mía, tengo que ver con qué lo puedo amarrar las patas. Y ahí sí, a la fogata. Entonces ahora sí vamos directamente a la fogata. Entonces comenzamos a esparcir el fuego porque esto está que arde. Solamente necesitamos la calor nada más. Eso. Porque se va a cocinar solamente lo de encima nomás. Esto está ya. Creo que ya está bien. Ah, no, ya está. Ya está cocinado. Esto tenemos que sacarlo
Y esto está bien caliente. Y vamos a nuestra mesita ahorita mismo. Exactamente, esto está caliente. Dejamos ahí que se enfríe un poquito, pero vamos a sacar nuestro palo. Y que se enfríe porque esto está calientísimo. Ahora sí, a lo más fácil. Después de haber hornado esta ave, pues a lo más fácil, como digo, vamos comenzando con mis compañeros. A ver, ¿dónde está? Sírvase, tú también. Muy bien. A ver, también hay otra presita para ti. Tenga. Muy bien. Entonces ahora sí, don Valentín. Madre bendita esta ricura, por Dios. Esto sí es vida acá en el campo. Respirando un aire puro, un ambiente sano y un ave exquisita. Así es que mis amigos, será hasta la próxima.